Te damos la bienvenida al 5º episodio del Voz a Voz en Podcast, 10ª edición del boletín mensual para periodistas y comunicadores realizado por el proyecto Arraigados en la Confianza 2.0 de Internews en Colombia. Más adelante te daremos mayor información sobre este. El alcoholismo se disparó porque, aunque los bares estuvieron cerrados, la gente empezó a tomar dentro de sus casas todo el tiempo, sin importar la hora, incrementando la violencia intrafamiliar. En esta entrega presentamos un análisis sobre el anterior rumor, escuchado en Vaupés y narrado por Emil Cetriana, consejera departamental de Juventud de MeToo. Nuestra invitada en esta ocasión es María Camila Rodríguez, médico y salubrista pública de la ONG Sinergias, quien nos explica cuál fue realmente la dinámica del consumo de alcohol en Vaupés durante la pandemia y específicamente relata cómo se dio este consumo en MeToo. Frente a la violencia y el consumo de alcohol durante la pandemia, en Vaupés, el año 2020, específicamente durante el tiempo de la cuarentena estricta, más que un aumento en el consumo de alcohol, hubo un cambio en el patrón y en los lugares de consumo. Normalmente, antes de la pandemia y pues ahora después de la pandemia también el consumo de alcohol se daba principalmente en el caso del casco urbano de MeToo, en lo que allá llaman San Victorino, que es el lugar donde llegan las personas de las comunidades a vender sus productos, entre esos también la chicha y el guarapo, y ahí pues mismo se da el consumo también de otras bebidas alcohólicas. Durante la pandemia este lugar estuvo cerrado pues por medidas de bioseguridad y entonces el consumo se trasladó a casas de familia en distintos barrios de MeToo, así como también en las mismas comunidades se abrieron negocios como guaraperías donde se hacía venta de estos productos. Entonces lo que ocurre ahí es más que un aumento en el consumo, cambia el lugar donde ocurre este consumo. En el caso del casco urbano, entonces son viviendas donde llegan personas del mismo barrio a consumir y ahí hay, digamos, una limitada posibilidad de control por parte de la fuerza pública de posibles hechos de violencia, pues porque se encuentran dentro de las viviendas. Según el Departamento Nacional de Planeación DANE, el consumo de bebidas alcohólicas fue una de las actividades más recurrentes de los colombianos durante el confinamiento, aumentando en 5,2%. El consumo de cerveza fue el que más se disparó. Euromonitor, organización que realiza estudios de mercado en el ámbito global, reportó que los colombianos pasaron de beber 1.760 millones de litros de alcohol en 2019 a 1.852 millones de litros en 2020. Esto representa que el consumo de bebidas alcohólicas per cápita en las casas llegó a 36,4 litros, cifra que en términos de dinero equivale a 16,2 billones de pesos en total. El alcohol es la sustancia psicoactiva legal más consumida en Colombia y el mundo. Alrededor del 4% de todas las muertes humanas son atribuibles a este, superando las muertes causadas por el VIH-Sida. Está comprobado que su consumo afecta la salud física y mental de millones de personas en el mundo. Más de 200 problemas de salud están vinculados de forma causal al consumo de alcohol, lo que afecta no solo a los individuos y sus familias, sino a la sociedad. La violencia doméstica, los abusos sexuales y la pérdida de productividad laboral están entre los muchos costos ocultos del consumo de alcohol. Volvamos entonces a lo acontecido en Vaupés por el consumo de alcohol durante la pandemia y conozcamos otras cifras para analizar en dicho departamento. Pues al estar dentro de una vivienda cuando hay consumo excesivo puede haber actos de violencia y se exponen mucho más los miembros de esa familia a esos casos de violencia. Por su parte, en las comunidades normalmente pues el consumo se da semanalmente o cuando hay celebraciones, pero al haber un negocio y una venta pues se tiene un acceso continuo a estas bebidas alcohólicas, lo que hace que pues se puedan dar consumo problemático en todos los momentos y pues se expone también a las personas que habitan esos lugares a mayores actos de violencia. Sin embargo, pues es importante resaltar que a pesar de que como en todo el país hubo muchísimas denuncias de casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual durante la pandemia, el año 2020, según reportes oficiales del Civigila, no es el que presenta el mayor número de casos en Vaupés. Este se da en 2018
Sin embargo, la tasa de incidencia de casos de violencia y de intentos de suicidio del BAUPES duplica las tasas nacionales, tanto en intentos de suicidio como en casos de violencia. Para el caso de intentos de suicidio tenemos una tasa en BAUPES de 96,17 por 100.000 habitantes, mientras que para el país es de 49,13. Y en el caso de violencias contra las mujeres, violencia sexual, violencia intrafamiliar, todas juntas, la tasa del BAUPES es de 384,68 por 100.000 habitantes frente a una de 199,48 para el nivel nacional. Si vemos el número de casos totales, el BAUPES es un departamento pequeño, entonces tenemos que de intentos de suicidio, pues tuvimos el peor año en 2018 con 100 casos de intentos de suicidio, 2019 con 56 y 2020 con 43. Sin embargo, pues no tenemos datos ni de 2021 ni de 2022 a la fecha, datos oficiales, digamos, en el sistema. Reportes de la Organización Mundial de la Salud indican que el alcohol tiene una incidencia en el 18% de los suicidios en el mundo. Otras cifras también reportadas por esta misma organización le atribuyen al alcohol el 18% de la violencia interpersonal, un 27% de los accidentes de tránsito y 13% en los casos de epilepsia en el mundo. Innegablemente, el consumo de licor en muchos territorios tiene un componente cultural. No obstante, organizaciones como Sinergias realizan trabajos con las comunidades para que este consumo se haga de manera responsable. Frente al manejo que se le da a esto en el territorio, digamos que al ser un consumo a nivel familiar es complejo de trabajar. Sin embargo, desde Sinergias hemos trabajado en instrumentos que junto con las mujeres, por un lado, muestran los beneficios del consumo de estas bebidas tradicionales sin satanizarlas, porque una vez se satanizan se genera un rechazo, digamos, del tipo de recomendaciones que se pueden dar desde la comunidad. Entonces se habla inicialmente de la importancia de la chicha para los espacios de transmisión de conocimientos, de generar conversaciones, de compartir en la comunidad. Asimismo, pues también es importante en espacios rituales y ceremoniales. Y pues es una bebida tradicional que es elaborada por las mujeres y también pues le da un papel importante a la mujer en todos estos espacios. Sin embargo, cuando hay un exceso con las mujeres se trabaja en todo lo que esto puede generar cuando no se consume adecuadamente, cuando se consume en exceso y genera problemas. Entonces, a nivel personal, pues con ella se trabajó lo que puede ocurrir, que muchas veces hemos visto el consumo excesivo de alcohol asociado a intentos de suicidio, pero también a malestares físicos, dolores de cabeza, diarrea, vómito, y eso también lleva a esos sentimientos de aburrimiento, de malestar, que a la larga pueden llevar a los suicidios consumados. Al nivel familiar, vemos que las mujeres mencionaban que cuando hay un consumo excesivo empiezan a haber chismes, reclamos, después problemas de celos y de pereza para trabajar, porque entonces cuando hay un guayabo continuo, entonces también la gente ya no quiere ir a trabajar y eso termina llevando a peleas en la familia, a maltratos, a separación de los hogares, que puede llevar también a problemas mucho más graves como violencia sexual, feminicidios, homicidios y suicidios. Dados los conflictos familiares y problemas de convivencia que el consumo de alcohol ha ocasionado, las comunidades en BAUPES han intervenido con una serie de normas. Y finalmente a nivel comunitario, entonces también hay reclamos entre las familias, abuso de autoridad, hay robos, obligan a unos a tomar, entonces hay malestares y termina habiendo también agresiones entre distintos miembros de la comunidad. Entonces este tipo de instrumentos con los que hemos trabajado nos permiten entrar en diálogo con las comunidades para empezar a generar estrategias conjuntas del manejo. Entonces muchos de estos procesos, sobre todo cuando es a nivel de la comunidad, que hay una presencia de venta de bebidas alcohólicas, lo que han hecho las mismas comunidades es a través de su organización comunitaria definir unas reglas para manejar estos espacios, definir los días en que se puede hacer venta y los días en que no, como limitarlo al máximo para disminuir los problemas. En caso de que los problemas han sido muy fuertes, en algunas comunidades han decidido cerrar estos espacios de consumo de chicha en las comunidades. Se ha comprobado que el aumento de los impuestos sobre el alcohol disminuye las víctimas mortales por violencia doméstica y maltrato infantil, las enfermedades crónicas, los índices de delincuencia,
los accidentes viales, las enfermedades de transmisión sexual y el suicidio juvenil, entre otros. 3 datos para la reflexión. 1. Cada 10 segundos muere una persona por culpa del alcohol en nuestro continente. 2. El diario Portafolio mencionó en 2017 que los colombianos beben más licor que agua embotellada. 3. Para el mismo año, el gasto en bebidas alcohólicas fue de casi 800.000 pesos al año por habitante. Si deseas profundizar sobre el alcohol y sus efectos, te invitamos a interactuar con Paola, la primera especialista digital en salud y consumo de alcohol de la Organización Panamericana de la Salud. Paola está programada con la información e investigaciones más recientes sobre el consumo de alcohol. Puedes acceder a ella de manera gratuita y desde tu computador, buscando en tu navegador de internet las palabras Paola OPS. Escucha aquí algunas de sus declaraciones. Hola, soy Paola. A menudo, la presión de los pares es un factor, pero también estamos influenciados por las redes sociales y el marketing del alcohol, que transmiten el mensaje de que beber es glamoroso, y es algo que debemos hacer para ser felices o tener éxito, pero no nos dicen los daños que causa. Mucha gente me pregunta por qué se legalizó el alcohol en primer lugar. Debido a la larga historia del consumo de alcohol en muchos países, el alcohol se convirtió en una parte integral de las culturas y la vida social, mucho antes de que hubiera información disponible sobre los daños que causa. La prohibición del alcohol ya se intentó, pero condujo a otros problemas sociales. Como cualquier otro producto, cuanto más barato sea, más gente lo utilizará. Pero las bebidas baratas también son una estrategia para tentar a la gente a empezar a beber o a aumentar su consumo. Recuerda que este canal está abierto para cualquier duda e inquietud. Esperamos que este contenido sea valioso para ti y que nos ayudes a difundirlo. Somos Arraigados en la Confianza 2.0 y estamos aquí para lo que necesites. Arraigados en la Confianza 2.0 es un programa de Internews financiado por USAID de respuesta afirmativa a la pandemia para contrarrestar la escala y la velocidad sin precedentes de la difusión de rumores y desinformación sobre el COVID-19 en 10 países del mundo, incluyendo Colombia. Aprovechando las lecciones de la primera fase, Arraigados en la Confianza 2.0 continuará fortaleciendo la capacidad local de trabajadores humanitarios, de medios de comunicación y de comunicadores de salud para garantizar que su trabajo de información sobre COVID-19 esté conformado y responda a las necesidades de las comunidades vulnerables que ya han sido afectadas por las crisis humanitarias en los departamentos de Caquetá, Chocó, Putumayo, Valle del Cauca y Vaupés. Internews es una organización internacional sin ánimo de lucro que apoya a los medios de comunicación en más de 100 países y en más de 150 idiomas. Este contenido ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido publicado es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.